Cristina Fernández de Kirchner nació el 19 de febrero de 1953 en Tolosa, Partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. La periodista Laura Di Marco aseguró que Cristina Kirchner fue realmente pobre en sus primeros años, y contó cómo el dinero y la necesidad de estatus social marcaron su adolescencia. Durante años Cristina Kirchner se vendió como una chica de clase media, dice Di Marco, pero si investigas su pasado parece que su vida comenzó a los 15 años ya que no hay demasiados datos de su niñez. Nació en una casa muy humilde y precaria que no tenía cloacas en la calle 4 y 32 en Tolosa, donde vivía con su madre Ofelia Wilhelm, su tía Noemí y su abuelo Carlos Wilhelm. Realmente eran pobres. Su abuelo, a quien lo llamaban el Negro, fue obrero de un frigorífico. ¿Por qué elude ese pasado? Tal vez le daba vergüenza contarlo. Siempre hizo referencia a su paso por el Colegio Misericordia de La Plata, pero nunca habló de su primera escuela. Cuando la visité comprobé el nivel de pobreza de los chicos que asisten allí. El 30% son carenciados. Cristina estudiaba con un delantal en muy mal estado. Dejó de ser pobre cuando ingresó en su vida Eduardo Fernández. ¿Fernández no era el verdadero padre de Cristina? Ella es hija de otro señor llamado Florencio Lataro, un compañero de trabajo de Ofelia. Murió hace años y tuvo otra hija llamada Emilce. No hay confirmación de esto, pero en La Plata está instalado que no es hija de Fernández. Tenían una relación muy tirante, se llevaban muy mal y hay quienes dicen que había muchas diferencias con Giselle, su hermana, quien sí es hija biológica de Eduardo. La madre de Cristina no estaba enamorada de Fernández y la condición para sostener la pareja era que se tenía que hacer cargo de su hija. La mejora económica que implicó Eduardo para Ofelia, fue la misma que significó Néstor para Cristina. Sus abuelos paternos eran inmigrantes sin profesión. Con los años llegaron a tener un tambo y después una posición económica favorable. Su padre, también sin profesión, se dedicó a diferentes actividades, entre ellas la agropecuaria. Más tarde compró un colectivo, que manejó el resto de su vida como miembro de una cooperativa. Su madre era empleada en la Dirección General de Rentas y secretaria general de su gremio, AERI, Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios. Según Cristina, su madre era una gremialista particular, nunca en los más de 20 años que fue secretaria tomó licencia. Sus padres se casaron cuando ella tenía 2 años, antes de que naciera su hermana. En lo político su familia estaba dividida. Su padre era abiertamente antiperonista y su madre peronista. Su abuelo Carlos era del conservadurismo bonaerense, pero luego con las reformas en lo laboral que hizo Juan Domingo Perón se convirtió a dicho partido. Su primer contacto con la política había sido cuando Roberto Guaresti, padre de unas amigas del barrio, se candidateó a intendente de La Plata en las elecciones de 1962. Cristina Kirchner recuerda cómo se vivió la candidatura desde la casa de los Guaresti, quien ganó pero nunca pudo asumir. En la secundaria, Cristina Fernández se recibió de perito mercantil. Para inscribirse en la carrera de Derecho debió rendir 17 equivalencias ya que exigían un bachillerato en humanidades. Primero cursó un año la carrera de Psicología y luego ingresó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Cristina Fernández era amiga de Pipa Cédola, quien estaba en pareja con Omar Busqueta. Este último era amigo y compañero de departamento de Néstor y fue así como se conocieron en 1974. Néstor Kirchner hacía tiempo militaba en la FURN, Federación Universitaria de la Revolución Nacional, además era vicepresidente del Centro de Estudiantes Santacruceños de La Plata. En cambio Cristina Fernández militaba en la Juventud Peronista de su barrio y participaba de las mesas de construcción nacional que se hacían en la facultad. Tuvieron un noviazgo de 6 meses y se casaron el 8 de mayo de 1975. El golpe de Estado hacia María Estela Martínez de Perón y la posterior asunción del autodenominado proceso de reorganización nacional volvía a la militancia política un gran riesgo, por el cual la pareja resolvió trasladarse a la ciudad natal de Néstor, Río Gallegos. Diferentes compañeros de su militancia resultaron asesinados o desaparecidos. Una vez instalados en la Patagonia, ambos se dedicaron a la actividad privada como abogados, formando el estudio jurídico Kirchner. Él ya estaba recibido, a ella le faltaban 3 materias al momento de viajar a la provincia y se recibió en 1979.
Todos los luchadores que pedían libertad, aparición con vida y castigo a los culpables en Santa Cruz, recuerdan que Néstor y Cristina Kirchner no abrieron la boca. Y que amasaron su primera gran fortuna en el ejercicio de la usura, y quedándose con las casas de gente humilde que no pudo pagar las cuotas y a favor de una ley de esa dictadura. Es más, peronistas honrados como Rafael Flores y abogados radicales presentaron habeas corpus y mostraron dignidad. Bien entrada la democracia, con Néstor intendente primero y luego gobernador, las madres de Plaza de Mayo no eran bien recibidas y los Kirchner se negaban, incluso a prestarles algún local para que hicieran sus actos. El matrimonio tuvo 2 hijos, Máximo, 1977, y Florencia, 1990. Cristina pudo dedicarse a la política gracias a la ayuda que recibió, en la asistencia de sus hijos, de su suegra María Ostoich y de su cuñada Alicia Kirchner. En 1981, el matrimonio Kirchner fundó el Ateneo Juan Domingo Perón, plataforma política con la que Néstor pelearía la intendencia de Río Gallegos en 1983. Los acompañaban Pepe Solvini, con quien Néstor había fundado el Centro de Estudiantes Santacruceños, Daniel Barizat, Alicia Kirchner, El Negro Chávez, Carlos Zanini y Cacho Vázquez. La capital santacruceña tenía en aquella época 70.000 habitantes, 30 unidades básicas y 3 listas dentro del peronismo, todas con militancia activa. Su referente a nivel provincial era Jorge Zepernik. Su primer cargo electivo fue en 1989 como legisladora provincial en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Ya en aquella época habían fundado el Frente para la Victoria Santacruceña. Néstor fue elegido intendente de la ciudad en 1987 y luego gobernador de la provincia en 1991. Cristina Fernández encabezaba la Secretaría Legal y Técnica de la provincia. Durante la campaña electoral a la primera gobernación de Néstor Kirchner en 1991, Cristina Fernández fue su jefa de campaña. Liliana Masur, dueña de una imprenta de Buenos Aires, recuerda sus viajes y cómo diseñaban a mano los afiches, y que era Cristina Fernández quien los modificaba. Allí Cristina presidía la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales, e incluso antes de que su esposo fuera gobernador, ella había llegado a la vicepresidencia del cuerpo. En 1994, el matrimonio participó por primera vez juntos de una elección, en este caso para convencionales constituyentes, que ganaron. Ambos fueron entonces convencionales constituyentes y participaron de la reforma constitucional del 94. Desde lo político se identificaban con el peronismo renovador, cuya cabeza a nivel nacional era Antonio Cafiero. Este sector del partido estaba enfrentado al gobierno menemista, cuyo bloque no acordó en el Congreso el proyecto de ley presentado por Néstor Kirchner sobre zonas francas para la Patagonia. Según Cristina Fernández, con su esposo siempre estuvieron en contra del modelo neoliberal, hecho que diferentes medios de comunicación reflejaron, principalmente cerca de las elecciones legislativas de 1997 y luego de las elecciones presidenciales de 2003. Durante el debate por la privatización de YPF, tanto Néstor como Cristina Kirchner se manifestaron a favor de la aprobación de la transferencia del dominio del petróleo a las provincias, proyecto que incluía la privatización de YPF. Asimismo, Cristina Fernández pronunció un discurso en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz en la que declaró la necesidad de sanción del proyecto de federalización de los hidrocarburos y de privatización de yacimientos petrolíferos fiscales. El traspaso efectivo del dominio se hizo recién en 2003. Según el gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, existía un pacto donde el Estado Nacional reconocía que tenía una deuda con la provincia de Santa Cruz por $480 millones, pero que supeditaba su pago a la aprobación de la privatización. La provincia de Santa Cruz recibió luego $654 millones en 1993. Sobre la privatización, en 2012 durante la presentación del proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de Repsol YPF, Cristina Kirchner dijo, por la reforma de 1994, la propiedad de los yacimientos se transfirió precisamente a las provincias. He estado casada 12 años con un gobernador y sé lo que significa administrar todos los días las urgencias, las necesidades, y muchas veces se adoptan decisiones. Y no porque los gobernadores no quieran defender los intereses de sus provincias, sino que muchas veces se encuentran acuciados por necesidades muy importantes que tienen que cubrir, como la educación, la salud, obras importantes que les quitan y les restan poder de negociación. En 1994 junto a su marido,
Fue convencional constituyente en la reforma constitucional de ese año. En dicha reforma apoyó la incorporación del derecho a réplica y el habeas data, así como la creación de la jefatura de gabinete de ministros que atenúa el sistema presidencialista. En el año 1995 ingresó al Senado Nacional representando a la provincia de Santa Cruz por el Partido Justicialista. Se opuso a diversos proyectos del gobierno menemista como el proyecto sobre los hielos continentales, la privatización de aerolíneas argentinas, la reforma laboral. También se opuso al texto de la luego aprobada Ley de Hidrocarburos. En la comisión participaban provincias que no eran productoras y durante el debate dijo: ¿por qué si ustedes no producen hidrocarburos quieren estar en esta comisión? Santa Cruz nunca pidió un lugar en la Junta Nacional de Granos. Se opuso a la exhibición de pagar el impuesto a las ganancias que votó el Senado en 1997. En dicha sesión dijo: a ningún peronista le resultará fácil de explicar que votó en favor de declinar una porción de la coparticipación que le corresponde, y nosotros históricamente, a través del peronismo, incentivamos la movilidad social hacia arriba. Ahora parecemos cristalizando la situación de los menos protegidos social y económicamente y empujando a la clase media hacia abajo. También votó en contra a la reforma hecha al Consejo de la Magistratura y a la privatización de la represa de Yacyretá. Fue tildada de revoltosa y expulsada en 1997 del bloque del Partido Justicialista. Renunció a su banca de senadora e ingresó ese mismo año como diputada también por Santa Cruz. La primera aparición a nivel nacional fue en 1998 durante el debate por el litigio con Chile por los límites en el campo de hielo patagónico sur. La posición oficial en ambos países era su aprobación sin más. Los medios de comunicación trataban el tema de la pérdida de cientos de kilómetros de glaciares de agua dulce como el precio de la paz con Chile. Cristina Kirchner recorrió diferentes universidades del país expresando sus razones para oponerse, lo mismo que Néstor como gobernador. Ese año recibió un memorándum en el que se le comunicaba que quedaba desafectada de todas las comisiones en las que participaba, que eran asuntos penales y regímenes carcelarios, coparticipación federal, economías regionales, educación, familia y minoridad, relaciones exteriores y culto. Convirtió a la defensa por hielos continentales en la mayor de sus banderas. En 1996, el Congreso trataba la ratificación del Acuerdo Menem-Nailwin de 1991, que, al dividir la zona en litigio, les achacó a quienes avalaban el tratado una obediencia debida al Ejecutivo. Incluso difundió un informe contra el acuerdo desde el Chaltén. En 1998 fue una de las organizadoras, junto a Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Alberto Fernández, del Grupo Calafate, un think tank peronista que tuvo como fin generar una alternativa crítica del menemismo, que desempeñó un papel importante en las campañas electorales de Duhalde en 1999 y Kirchner en 2003. En 1999 presidió la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA. Según Diego Buranello, quien trabajó junto a Cristina Kirchner, en aquellos años no había una política oficial que buscara esclarecer el caso AMIA. La comisión logró que Juan Carlos Pázzaro, jefe de la Policía Federal Argentina, declarara que hubo graves negligencias y errores administrativos en la fuerza. Esto ocurrió durante la interpelación que le hizo varias horas Cristina Kirchner, luego de la desaparición en el juzgado del juez Juan José Galeano, de 66 casetes que contenían escuchas al teléfono de Carlos Tejeldín. Fue vicepresidenta segunda de la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos vinculados con el lavado de dinero en la Cámara de Diputados de la Nación en 2000. La comisión, presidida por Elisa Carrió y de la que también formaba parte Alicia Castro, realizó un trabajo que Cristina Kirchner no firmó porque según ella tenía contradicciones entre los capítulos I y III, por lo que terminó avalando otro informe. También en la interpelación pidió al entonces ministro de Defensa Óscar Camilión, involucrado en el escándalo venta de armamento al Ecuador, que dimitiera a su cargo. Como diputada, lideró un grupo que buscó frustrar la reelección de Alberto Pieri como titular de la Cámara, acusándolo de clientelismo. En aquella ocasión expresó: mi voto negativo no es solo una actitud principista, es una acción concreta que refleja mi voluntad de colocar al frente de las instituciones políticas a dirigentes creíbles y prestigiosos. No creo que Pieri lo sea. Ese año fue uno de los legisladores que se opuso a la aprobación de la Ley de Concursos y Quiebras, que era parte de una serie de medidas impuestas por el FMI.
Durante el debate dijo, en unos meses más a la Argentina le van a poner bandera roja, señor presidente. Y no precisamente aquel infame trapo que algunos creían que iba a flamear en la Argentina allá en la década de los años 70, sino bandera roja de remate. Durante un debate con David Viñas, ese año declaró, yo soy más optimista, en el sentido que pienso que el voto directo de la gente va a obligar a la aparición de otros dirigentes políticos. Yo también quiero decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones. Que cuando toma una lista, vea quién está y que decida en consecuencia. Y que a los que no están conformes, como tantísima gente que no está conforme, que por favor participen donde sea, aunque sea fundando su propio partido político, pero que participe. En 2001 fue elegida nuevamente senadora por la provincia de Santa Cruz. Asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Junto a ella trabajaba la penalista Valeria Loira, quien recuerda que el trabajo con Cristina Kirchner siempre fue arduo. La senadora rechazaba los resúmenes, además todos los trabajos que se hacían debían tener fuente fiable y verificable de los autores principales de cada tema legal, versiones de los principales medios y las transcripciones taquigráficas de debates en el Senado. Algunos de los proyectos que trató la comisión fue la modificación del Consejo de la Magistratura, la modificación a la ley que luego permitió la actual conformación de la Corte Suprema y la Ley de Acceso a la Información Pública. La Ley sobre Transparencia de la Labor Legislativa estableciendo la votación nominal para los proyectos de ley. También impulsó la derogación de la Ley de Reforma Laboral aprobada durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En el año 2002 impulsó, siendo senadora, la reforma del Código Nacional Electoral, reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que establecía entre otras elecciones primarias o internas simultáneas para todos los partidos políticos con el fin de que los dirigentes con representación institucional surjan de la voluntad directa del ciudadano y no de las burocracias partidarias. También presentó un proyecto que modificaba la ley de acefalía para prevenir la crisis institucional como la del 2002, el presidente que la Asamblea Legislativa escogiera sería provisorio por 90 días, periodo en el cual debería llamar a elecciones para elegir a su reemplazante y renovar todos los cargos legislativos nacionales. Se modificaba la ley de cupo femenino extendiendo la vigencia del mismo hasta los suplentes y estableciendo que en caso de renuncia de uno o una integrante de la lista, luego la sucedería en el puesto el siguiente del mismo género, y en el caso de renuncia de todos los candidatos de ese género se procedería a una nueva elección para su reemplazo. También impulsó una ley de financiamiento de los partidos políticos, una reglamentación del recurso extraordinario por salto de instancia, implementación del Estatuto de Roma, que creó a la Corte Penal Internacional, modificación de la Ley de Educación Superior, reafirmación de la soberanía sobre los hielos continentales, régimen legal de los refugiados, consulta popular, modificación de la Ley 11.683 de procedimiento tributario, incorporación de un tercer senador para la ciudad de Buenos Aires, impulso a la Ley de Juicio por Jurados, y la Ley de Acceso a la Información Pública. Como presidenta de la comisión, fue agredida físicamente cuando su comisión investigaba al senador peronista Luis Barrionuevo por la quema de urnas durante la elección a gobernador en la provincia de Catamarca en 2003. La comisión pidió que se lo apartara del cargo, pero el Senado decidió que permaneciera. A partir de 2003, representó al país en diversos foros internacionales como la Cumbre de Gobiernos Progresistas, en Londres, 2003, la reunión de dirigentes políticas y empresarias internacionales organizado por el National Democratic Institute for International Affairs, en Boston, 2004, o el Encuentro de Partidos Progresistas Gobernantes en el Cono Sur, en Montevideo, 2005. Para las elecciones legislativas del 23 de octubre de 2005 fue elegida senadora por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Durante la presidencia de Néstor Kirchner ejerció un papel importante desde el Senado y como compañera en las decisiones políticas del presidente. En este periodo mantuvo un perfil de activa defensa de los derechos humanos tanto en Argentina como en América Latina. Ha sido promotora de la actividad política de las mujeres. En 2007, aun siendo senadora, suscribió, en representación del Gobierno Nacional, la adhesión argentina al Convenio sobre Desaparición Forzosa de Personas, en la ciudad de París, Francia. Fue oradora en la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra, Suiza. El 19 de julio de 2007 lanzó oficialmente su candidatura presidencial para las elecciones presidenciales de Argentina de 2007.
El acto se realizó en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. Ya había sido mencionada repetidas veces como cuadro político presidenciable por varios miembros del Partido Justicialista y del gabinete del gobierno kirchnerista. En agosto de 2007 la campaña presidencial se vio enlodada por el caso Antonini Wilson. El juicio prescribió en junio de 2018. En los tribunales no se pudo esclarecer el caso por la ausencia de su principal testigo, al no ser extraditado Guido Antonini Wilson de los Estados Unidos, por lo que prescribió en octubre de 2018. En octubre de 2018, Claudio Uberti, hasta 2007 director del órgano de control de concesiones viales, declaró bajo el régimen de arrepentido que el dinero iba a ser usado para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y que procedía del gobierno venezolano. Por esa razón, el caso fue reabierto por el juez Pablo Yadarola en 2018, y el 5 de julio de 2019 fueron procesados 3 funcionarios, Claudio Uberti, Julio De Vido y Ricardo Echegaray. En la resolución se explica que el dinero habría tenido como destino ser usado para la financiación de campañas políticas y el enriquecimiento de funcionarios públicos. Dicho caso inició su juicio oral y público el 8 de marzo del 2023 en el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1. El 28 de octubre del citado año, Cristina se consagró ganadora en primera vuelta con el 45,29% de los votos afirmativos, con uno de los más holgados márgenes de ventaja desde el retorno de la democracia en 1983, en una elección donde la abstención fue la mayor desde las elecciones de 1922, sucediendo el 10 de diciembre a su esposo Néstor Kirchner, quien había desempeñado el cargo hasta esa fecha. El 21 de junio de 2011 confirmó públicamente su postulación para la reelección. La misma fue una decisión que, según sus propias declaraciones, había tomado desde la sorpresiva muerte de Néstor Kirchner, firme candidato del Frente para la Victoria para los comicios presidenciales. Recibió el apoyo manifiesto de diversos sectores, entre ellos, el secretario general de la Confederación General del Trabajo, CGT, Hugo Moyano, el secretario general de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, el secretario general de la Federación de Tierra y Vivienda, FTV, y Central de Movimientos Populares, CMP, Luis de Elía, así como también el de otros gobernadores, legisladores, funcionarios, las asociaciones de madres y abuelas de Plaza de Mayo, presididas por Eve de Bonafini y Estela de Carlotto, respectivamente, y Hugo Chávez, presidente de Venezuela, quien afirmó, durante la entrega de una distinción en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que la mandataria es la mujer que Argentina necesita ahora para seguir con el rumbo de esta nave. Su compañero de fórmula fue Amado Boudou, ministro de Economía y Finanzas Públicas en el periodo 2009 a 2011. En las elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11% de los votos, accediendo así a un segundo mandato. En dicha elección, el Frente para la Victoria logró el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1973. Al momento del traspaso presidencial de 2015, el 10 de diciembre, la jueza Sevigny resolvió que el mandato de Fernández finalizaba a las 11:59 del 9 de diciembre, designando a un presidente interino desde las 12 hasta las 12 del 10 de diciembre, que entregó el mando a Macri. Sin embargo, Fernández fue objeto de duras críticas de sus opositores por no hacer la entrega de los atributos de mando. Para las elecciones legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner promovió la formación de la Alianza Electoral Unidad Ciudadana, cuyo principal objetivo es constituir una oposición firme al gobierno de Mauricio Macri. El lanzamiento oficial de ese frente tuvo lugar en Sarandí, en el Gran Buenos Aires, el día 20 de junio, ante más de 60.000 personas. El Frente de Unidad Ciudadana fue conformado por el Frente Grande, el Partido de la Victoria, el Partido Comunista CE, la Alianza Compromiso Federal, Nuevo Encuentro, Colina, el Partido Solidario, el Movimiento Nacional Alfonsinista, la Unidad Socialista para la Victoria, el Partido de la Concertación Forja, Patria Grande, el Partido Comunista y el Movimiento Evita. El 24 de junio de 2017 se confirmó su candidatura a primera senadora nacional por la provincia de Buenos Aires para las elecciones primarias del 13 de agosto. En dichas elecciones primarias, la lista de Unidad Ciudadana, encabezada por Cristina Fernández, obtuvo el mayor número de votos, con el 34,27%. En las elecciones generales, sin embargo, quedó en segundo lugar con 37,31%,
frente a los 41,35% de Cambiemos. El 18 de mayo de 2019 se postuló como candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández. El 12 de junio del mismo año la fórmula presidencial del peronismo se asoció con Sergio Massa para conformar la coalición Frente de Todos. En las elecciones presidenciales de 2019 la fórmula ganó con el 48,24% de los votos, superando a Macri Pichetto con el 40,28%. El 10 de diciembre asumió el cargo de vicepresidenta para el periodo 2019 a 2023. El jueves 1 de septiembre de 2022 a las 8:52, en el barrio de Recoleta, Buenos Aires, Argentina, tuvo lugar un intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. El atacante fue Fernando Andrés Abad Montiel, miembro de Unión Republicana, quien apuntó con una pistola Versa del calibre 7.65 mm, con munición real en su cargador contra la vicepresidenta de la Nación Argentina. El sujeto gatilló en 2 ocasiones frente a la vicepresidenta, pero los disparos no se produjeron. El atacante fue detenido inmediatamente por un grupo de militantes peronistas y seguidamente por integrantes de la Policía Federal. En el año 2016, Cristina Fernández de Kirchner fue imputada en el caso Grupo Austral y citada a prestar declaración indagatoria junto a diversos involucrados. El 6 de diciembre del 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 6 años de prisión en primera instancia a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la asignación de obra pública en Santa Cruz, más la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal también absolvió a Cristina Fernández de Kirchner, junto a los imputados Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, del delito de asociación ilícita. A la fecha este fallo de primera instancia es susceptible de ser apelado tanto por las defensas de los condenados como por el fiscal. Por este motivo y por contar con fueros por el cargo de vicepresidenta que desempeña no puede ser detenida y tampoco se aplica la inhabilitación.